Y antes, listo para las preguntas. Abogado, ya nosotros tuvimos una palabra de oración con las personas que entraron recientes, así que permítame introducirle. Gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado ayudar a la comunidad hispana. Y en este momento tenemos unas 30 personas que están recibiendo esta señal. Así que la oportunidad es para usted, abogado, y vamos a iniciar de una vez con la primera pregunta que tenemos en esta noche. Perfecto, me parece bien. Gracias, Pastor, por la entrevista, por la invitación y a todas las personas que se quedaron y que fueron perseverantes y tuvieron paciencia. De verdad, gracias a todos ustedes. Y para mí me anima mucho más porque aquellas personas que pudieron quedarse aún a pesar de las dificultades técnicas, de verdad que muestra ese hambre que tienen de llenarse de conocimientos y saber la verdad sobre su caso de inmigración. Y eso me anima más. Así que, Pastor, todo el tiempo que se necesite, quiero ayudar a esas personas y yo sé que, bueno, espero que Dios las pueda bendecir y que por medio de mí puedan tener palabra de entendimiento y sabiduría en sus procesos migratorios. Muy bien, excelente. Abogado, crucé por el desierto, la frontera hacia los Estados Unidos. Me detuvieron en inmigración y luego me dieron, al salir, cuando me liberaron, me dieron unas hojas donde decía que yo tenía que hacer una cita antes de que se cumplieran 60 días de estar aquí en Estados Unidos. Era para reportarme. La situación mía es que he tratado de hacer esa cita muchas veces por internet y no he logrado porque no hay espacios disponibles. Y conozco un amigo que le dieron una cita para muchos años después de la cita oficial que me dieron para inmigración. ¿Hay algún problema si no logro hacer esa cita? Eso es un tema muy común, es un problema que le está pasando a muchísimas personas. Mi consejo para todas aquellas personas que tengan que registrarse bajo el programa de supervisión o también llamado Order of Recognizance con la policía de ICE, es importante que usted trate, y esa es la clave, trate de tener una cita, de pautar una cita con ellos, como le pide los agentes de inmigración. Sin embargo, si usted ya envió un correo o bajó una aplicación y sometió una solicitud para esa cita y usted aún no ha recibido respuesta, entonces usted no tiene que preocuparse. Y la razón es que ya eso escapa de sus manos, ya usted hizo lo que tenía que hacer delante de inmigración, que era solicitar esa cita y tratar de pautarla. Ahora, lo que sabemos y la realidad del tema, Pastor, es que inmigración no se está dando abasto. Sabemos que tienen muchísimos casos, los cuales muchas veces están supuestos a hacer seguimiento y simplemente no lo están haciendo por la cantidad tan grande de casos que existen. Ujú. Entonces, lo principal es que las personas intenten hacerlo, no simplemente ignorar lo que está pidiendo inmigración, que traten de hacer sus citas, pero si no se les ha otorgado una cita, no se preocupe. Ahora, aprovechando esa pregunta, sí me gustaría que las personas sepan que hay dos diferentes tipos de citas y nuestra comunidad muchas veces se confunde en lo que es una cita con ICE, o sea, la policía de inmigración, y una cita con un juez de inmigración en una corte. Muchas veces me pasa en mi bufete y en muchas otras oficinas, estoy seguro que las personas dicen, abogado, fui a mi cita con el juez, pero después el juez me dio la deportación. Y yo digo, pero ¿cómo así? Eso no tiene sentido. Y cuando me pongo a investigar, casi siempre es el mismo caso, las personas confunden la policía de ICE, los agentes de inmigración, con el juez. Son dos agencias totalmente diferentes. Entonces es importante saber cuándo usted tiene una cita con la policía de inmigración y cuándo usted tiene una cita con un juez de inmigración. Ok, muy bien. Gracias, abogado. Bien, tenemos la siguiente pregunta. Es de una persona de Venezuela. Quiero saber si siendo venezolano que entré a Estados Unidos con visa de turista y luego me casé con una ciudadana americana de origen cubano. Ella obtuvo su residencia por la ley de ajuste cubano. ¿Será que yo puedo aplicar a la solicitud de la I-485 apegándome a la ley de ajuste cubano? La persona fuera beneficiaria de una petición familiar porque está casado con una ciudadana americana y no necesariamente porque su esposa sea de ciudadanía cubana. Cuando una persona puede ser beneficiada por medio de un cónyuge
cubano o una cónyuge cubana. Es cuando esa persona es residente legal y oriundo de Cuba, nacional de Cuba. Es de esa forma que puede obtener la residencia basada en la ley del ajuste cubano. Pero para no confundirnos aquí, fuera elegible a la residencia, que es lo más importante, pero técnicamente no fuera bajo la ley del ajuste cubano porque ya su esposa es ciudadana americana. Por lo tanto, usted simplemente fuera elegible a una residencia por estar casado con ciudadana americana y por haber ingresado legalmente a los Estados Unidos. Muy bien. Abogado, cuando entré al país, me asignaron una fianza para salir de un centro de inmigración. Mi caso de asilo fue desestimado y quería solicitar mi fianza. ¿Qué debo de hacer? He llamado al número que me dan en internet y no obtengo respuestas a mis dudas. Sí, es importante que usted se comunique con inmigración y si inmigración no está atendiendo sus llamadas, entonces que usted obtenga asesoría legal. Ya cuando hay una determinación final en un caso de corte, ya sea que usted tuvo una negación, una aprobación o su caso fue desestimado, entonces el fiancista tiene todo derecho a recobrar el dinero que pagó para la fianza. De hecho, se tiene que someter una solicitud delante de inmigración para que usted pueda obtener este dinero de vuelta, pero está en todo su derecho, puesto que por lo que nos dice, su caso ya llegó a una finalidad, así que usted puede recobrar ese dinero. Muy bien. Abogado, ¿qué es más recomendable para mi solicitud de residencia por matrimonio? Mi esposo es residente permanente. Am, ¿Debo yo esperar hasta que él se haga ciudadano para hacer la aplicación? ¿Hay alguna diferencia en el proceso? Sí hay una diferencia y también, bueno, por varias razones. Una de esas es los tiempos de procesamiento. Recientemente aumentaron los tiempos de procesamiento de solicitudes de cónyuges residentes legales a sus esposas o esposos que no son residentes o son ciudadanos, lógicamente. Estamos hablando de unos 3 años, de 2 a 3 años de espera, incrementado sustancialmente, a diferencia de ciudadanos americanos que la solicitud familiar, o mejor dicho, matrimonial, solo está durando un año. Y otra gran diferencia que existe es que cuando una persona viene a los Estados Unidos con una visa, es legalmente admitido y esa persona tiene un cónyuge americano o americana, entonces el solicitante no tiene que aplicar a un perdón o no necesita tampoco salir del país para obtener la residencia. Sin embargo, si la persona que quiere aplicar a la residencia, su cónyuge es residente legal o si el cónyuge es ciudadano americano, pero entró por frontera, entonces allí en la gran mayoría de los casos se necesita solicitar un perdón y se necesita hacer un trámite consular para obtener la residencia permanente. ¿Eh? Abogado, tengo una pregunta. Si yo saco un seguro, yo creo que la persona se está refiriendo a un seguro social. Si yo saco un seguro no válido para un requisito de algún trabajo, ¿será que eso me afectará después cuando solicite asilo? Por lo general, el cometer fraude es algo que lo puede afectar inmensamente en todo trámite migratorio del gobierno saber que lo está haciendo. Y sabemos la necesidad que hay muchas veces en nuestra comunidad y a veces las personas entran en desespero y toman estas medidas. Sin embargo, es algo que no recomiendo. Ahora, sabiendo eso, las leyes de asilo son muy flexibles. Cuando una persona dice que tiene miedo de regresar a su país de origen porque puede perder su vida o puede ser torturado si regresa a su país de origen, entonces no necesariamente porque una persona haya cometido un fraude, se le va a negar ese beneficio. Solo crímenes que inmigración considera particularmente serios, y ese es el estándar, crímenes particularmente serios, que por lo general estamos hablando de asesinatos, violaciones y los crímenes más fuertes y más violentos que se puede uno imaginar es cuando afectaría los casos de asilo o por lo menos crímenes donde la persona es condenado a una felonía.
Entonces, sabiendo eso, no digo que una persona puede cometer fraude con un número de seguro social y aplicar el asilo. De hecho, lo contrario, trate de alejarse de eso, pero al mismo tiempo saber que las leyes de asilo, el amparo de asilo, a diferencia de otros tipos de solicitudes, tienen mucha más flexibilidad y permite aún personas que hayan cometido crímenes de fraude poder ser elegibles, ya sea un asilo o a un amparo bajo la Convención contra la Tortura. Ok, abogado, una persona que entró con visa a Estados Unidos y lleva 4 años en el país, ¿será que puede solicitar asilo? Por lo general, para solicitar el asilo, la persona lo tiene que haber hecho durante el año de haber ingresado a los Estados Unidos, pero existen excepciones para esa regla del año. Y son varias las excepciones, pero una de las excepciones más comunes es un cambio de circunstancias extremos en el país de origen de la persona. Supongamos en el momento que la persona ingresó, no tenía mucho miedo de regresar a su país, quizás solo vino, como vienen muchas personas, simplemente una mejor calidad de vida, no necesariamente porque nadie estaba persiguiendo o tratando de hacerle daño a la persona. Pero quizás pasó el tiempo y desafortunadamente los familiares de esa persona fueron víctimas de persecución, de amenazas, o pasó algo que ahora la vida de esa persona está en peligro, entonces puede solicitar un asilo tardío. Como también está el caso de personas que ingresaron legalmente, mantuvieron una estadía legal, muchas veces entraron como turistas, después hicieron un cambio de estatus y después perdieron ese estatus. Cuando eso pasa, también la persona puede someter un caso de asilo afirmativo aún después del año. Y también hay casos cuando el aplicante, supongamos, sometió su solicitud estando casado o casada, pero por diferentes razones la pareja termina divorciándose. Uno de ellos, el que no es el principal del caso, tiene que someter su propio caso. Inmigración entiende el cambio de circunstancias personales en ese caso y por lo tanto permite que se someta a una solicitud tardía. En fin, si se comprueba que hubieron razones extraordinarias por las cuales la persona sometió su caso tardío, puede todavía ser elegible al asilo aún después de someter la solicitud después del año. Muy bien, muy bien. Abogado, ¿cómo puedo hacer para trabajar antes de solicitar asilo? Para trabajar legalmente, una persona tiene que tener un permiso de trabajo. No existe ninguna otra forma de trabajar legalmente. Y es bueno aclarar eso, Pastor, porque a muchas personas le han dicho que el obtener un número de ITIN o un número otorgado por el Departamento de Impuestos, el IRS, que de alguna forma permite legalmente a una persona sin permiso de trabajo poder trabajar. Y eso no es cierto. Ahora, lo que sí permite es que una persona pueda crear una compañía, muchas veces una compañía ficticia, o sea, solo una compañía legal, más no una compañía que está, digamos, haciendo algún tipo de trámites o que tiene algún tipo de casos, etcétera. Entonces, esas compañías, lo que pasa es que se le permite a los dueños de empresa poder pagarle a la compañía y no directamente una persona que no tiene estatus migratorio. De esa forma, de alguna forma u otra, se cubren las espaldas para poder hacer un pago a una persona, pero eso en sí no es un permiso de trabajo. Ahora, no digo eso estando, no teniendo conocimientos de la necesidad que existe en nuestra comunidad. Sabemos que los permisos de trabajo duran muchísimo tiempo para obtener. O sea, primero se somete una solicitud de asilo, después se tienen que esperar 150 días, después se tiene que aplicar al permiso de trabajo que puede durar 6, 7, 8 meses para ser procesado. En sí, estamos hablando más de un año que una persona no puede trabajar. Entonces, lo que sí es una realidad es que la gran mayoría de las personas que están solicitando asilo, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría trabajan sin tener su permiso de trabajo. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Va a ser esa persona penalizada por su proceso de asilo si es que trabajó ilegalmente? La respuesta es no. Y eso es algo muy interesante, Pastor, porque sabemos que las leyes de inmigración dicen, bueno, una persona tiene que tener
un permiso de trabajo para trabajar legalmente en el país. Pero las leyes de impuestos dicen, pero si la persona no tiene permiso de trabajo y trabaja, está supuesta a reportar sus impuestos. Entonces, como por un lado, una agencia federal dice, no está supuesto a trabajar, pero si trabajas, asegúrate que nos pagues impuestos. Hay una disyuntiva allí en ese sentido, pero la respuesta concreta, de forma legal, no. La persona solo puede trabajar legalmente con un permiso de trabajo. Y otro punto antes que se me olvide, bien importante, el trabajar sin permiso de trabajo no va a afectar, como había dicho, la solicitud de asilo de una persona. Bien. Ok, abogado, me llega aquí vía text message. Otra pregunta, es una persona colombiana. Eh, Me dice, quiero saber si una persona que es residente, una persona que es documentada en los Estados Unidos, es residente legal, si puede pedir a un ciudadano colombiano, eh, aunque no sea familia, sino que solamente sean amigos. No lo puede hacer desafortunadamente. Tienen que ser solo peticiones familiares entre los lazos o vínculos familiares reconocidos por inmigración. Están los hermanos de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos, cónyuges de residentes o ciudadanos americanos, hijos eh, de residentes y ciudadanos americanos. Ese tipo de relaciones existen varias, pero digamos, ya fuera de eso, sí, no se permite hacer ese tipo de solicitud. Ahora, sí existe otro, y eso, bueno, ya fuera otro tema, que estamos hablando paroles humanitarios y eso es solo para ciertas nacionalidades. Desafortunadamente, Colombia no es un país actualmente que califica bajo el parol humanitario, pero sí otras nacionalidades. Sabemos que por lo menos Cuba, Nicaragua, Venezuela son países que califican bajo este programa y que una persona teniendo un estatus legal, pero no teniendo vínculos familiares con una persona de estos países, puede aún hacerle una solicitud bajo el parol humanitario. Muy bien. Abogado, buenas noches. Gracias por propiciar esta reunión. Yo entré a este país con mi familia y nos dieron la I-220A con fecha de corte. Tengo que ir a corte. Tengo fecha para ir a corte, para una segunda corte, y esa fecha es en mayo. ¿Sería viable pedir el cierre de la corte o no? No estoy muy claro, Eso pero es lo que la depende. persona escribió. Sí, y entiendo la pregunta muy bien, Pastor, y me imagino la persona que está haciendo la pregunta es de nacionalidad cubana, asumo, porque lo que ha pasado últimamente es que desafortunadamente a nuestros hermanos cubanos, al ingresar a los Estados Unidos y ser Ujú. procesados por los agentes de inmigración y ser dejados en libertad, aunque legalmente y técnicamente están supuestos a darle un parol, no porque yo diga, sino basado en las leyes de inmigración. Es la única manera que una persona de Cuba pueda salir en libertad después de ser procesada. Sin embargo, no se le está dando ese parol, esa tarjeta que les permitiera aplicar una residencia a un año y un día después de haber ingresado. Entonces, lo que se le está dando es un documento, una orden de supervisión bajo una I-220A y estoy consciente que hay colegas que tratan de cerrar los casos para entonces que la persona pueda aplicar a la residencia por medio de la agencia de migración UCIS, aunque muchas veces ellos no están aceptando este tipo de casos. Mi recomendación específica para la persona que hizo la pregunta y quizás no sea la respuesta que quiere, pero hay que ver con detalles el caso. Quizás usted tiene un caso muy sólido de asilo y valga la pena este, presentar el caso delante de un juez de inmigración. Quizás su caso no sea un caso muy fuerte. Sabemos que hay violaciones de derechos humanos en Cuba, que lo ha habido por los últimos 60 años, y el mundo sabe los problemas de índole de derechos humanos que está pasando Cuba. Sin embargo, no todos los casos de Cuba son aprobados. Hay casos que sí son factibles para un asilo y otros que no. Entonces hay que determinar eso. Y después de determinar eso, también hay que determinar si esa persona pudiera ser elegible a un parol. Aunque no se lo hayan dado en la frontera, existen formas que a la persona se le puede dar un parol aquí en los Estados Unidos.
evaluando todos esos factores es que podemos determinar si vale la pena cerrar el caso o no. Pero para eso yo recomiendo que usted sea asesorado por un abogado que pueda ver las diferentes opciones y determinar si vale la pena o no cerrar su caso. Muy bien. Abogado, tenemos una pregunta de una joven guatemalteca. Ella pregunta, si no aplico por asilo, ¿puedo pedir un permiso de trabajo y pedir residencia? ¿Qué se necesita para aplicar para una visa juvenil? ¿Es necesario solicitar el guardianship order? Muy buena pregunta. Entonces, hay que primero definir qué personas son las que califican una visa juvenil y es para aquellas personas menores de 18 años que hayan ingresado por la frontera y que un juez, ya sea un juez de familia, un juez de custodia, lo que se llama también un juez de dependencia, dependence proceedings, pero más que todo jueces de familia, determinan que ese joven fue víctima o de abuso, negligencia o abandono. Entonces, hay que estar muy claro en eso porque a veces no existen estos problemas. Muchas veces tanto el joven como los padres todos están de acuerdo en que el joven venga de esa forma y el joven no ha sido víctima de ninguna de estas cosas, pero muchas veces ese sí es el caso. Entonces, si el joven o la joven es menor de 18 años y fue víctima de abuso, negligencia o abandono, muchas veces el permitir que un hijo menor entre de esa forma por la frontera, y sabemos que es una situación caótica lo que se vive allí, muchos jueces lo ven como una forma de negligencia y otros una forma de abandono. Entonces, basado en eso, si una corte de familia hace una determinación favorable para ese joven, es decir, que ese juez determina que ciertamente ha sido el joven víctima de violencia, abandono, o algún tipo de abuso, entonces ya ese joven puede aplicar una visa juvenil y esa visa juvenil conlleva a una residencia. Ahora es importante saber que esa residencia, ya el joven tener un estatus legal en el país, no puede solicitar a sus padres. Número uno. Número dos, sabemos que la gran mayoría de las personas al venir a los Estados Unidos solicitan asilo. No es el único trámite que una persona puede someter, existen otros tipos de trámites, pero hay que ver si la persona califica alguno de esos trámites. No necesariamente tiene que ser un caso de asilo, como es este caso, si califica una visa juvenil, puede obtener de una vez su residencia basado en ese amparo y no necesariamente un caso de asilo. Muy bien. Abogado, una persona de México pregunta, a una persona que ha vivido en los Estados Unidos por 18 años, con hijos nacidos aquí en los Estados Unidos, ya con casa comprada, ¿tendrá alguna manera de pedir un permiso de trabajo? ¿Habrá forma en que pueda aplicar para ello? Eso depende de cada caso, pero sí voy a hablar de un programa, un amparo muy importante para nuestra comunidad que muchas personas no conocen y es un parol especial para padres de hijos que sirven en la milicia, en alguna de las ramas militares en los Estados Unidos. Por lo menos en este caso, no sé si sea el caso o no, pero sabemos que hay muchos jóvenes que quieren prestar servicio militar. Si ese es el caso y la persona, asumiendo, haya ingresado por la frontera, porque si no ingresó por la frontera y su hijo es ciudadano o su hija ciudadana americana y cumple los 21 años, fácilmente a los 21 años le puede aplicar a la residencia. Pero asumiendo que no, cuando una persona, un padre entra por la frontera y el único familiar con documentos es su hijo, desafortunadamente, bajo las leyes de inmigración, ese hijo no puede otorgarle o esa hija no puede otorgarle la residencia a sus padres. Y la razón es que, aunque sí puede hacer la petición, después se tiene que hacer un perdón y para esos perdones, el hijos o hijas ciudadanos americanos o residentes legales no pueden ser familiares calificantes o calificados para otorgar un perdón a los padres. Entonces ahí cuando se tranca el proceso, si lo podemos llamar así. Ahora, si hay una excepción para eso y es para jóvenes que sirven en la milicia, ahí inmigración exonera esa parte de la ley y permite que los jóvenes sean solicitados, perdón, permite que los padres sean solicitados por sus hijos que tengan 21 años y sirvan en la milicia, pero de nuevo, eso es solo
para las personas, los jóvenes que están sirviendo en la milicia, tuviéramos que ver si esa persona que necesite ese permiso de trabajo tiene algún familiar que lo pueda pedir, si fue víctima de algún tipo de violencia doméstica o algún crimen, está siendo solicitada por una compañía. Entonces, cuando las personas preguntan cómo obtener mi permiso de trabajo, lo que quiero que entiendan es que no existe una manera donde una persona simplemente aplique un permiso de trabajo o simplemente aplique una residencia. Tiene que haber una razón fundamental para eso, una aplicación fundamental. Por ejemplo, si una persona está en un proceso de asilo, si una persona está aplicando a su residencia, si una persona le dieron un parol por un año que permita que pueda aplicar a un permiso de trabajo, si tiene el DACA, que es un programa para jóvenes indocumentados, o está amparado bajo un programa de acción diferida. Estos son tipos de amparos que permiten que una persona aplique un permiso de trabajo, pero no existe forma donde directamente una persona lo aplique. Tiene que haber una aplicación fundamental, algún proceso que permita a esa persona poder aplicar el permiso de trabajo. Muy bien. Abogado, acabo de llegar como turista. Quisiera saber si me es posible tramitar la licencia de conducir. Sí lo es. Una persona que viene como turista tiene todo el derecho de aplicar una licencia de conducir de su estado. Existen varios requisitos para los diferentes estados, pero por lo general para aquellos turistas en el estado de la Florida, normalmente permiten que la persona pueda manejar legalmente con una licencia provisional hasta el tiempo de la estadía o de la I-94 de ese turista. Um, Abogado, entré en enero del año 2023 por la frontera de Texas con un permiso tramitado por la aplicación de CBP. Soy Correcto. dominicana, tuve ya mi primera corte, luego me dieron tiempo para un abogado y presentar mi caso. Me mudé de estado y ahora estoy en Virginia. Y, y el informe que me dieron, um, y el informe que me dieron de otro, no entiendo bien, parece que le dieron un informe, quizás otro turno le dieron para la corte. eh, Quizás valdría quizás que editarla un poquito para poder comprenderla mejor. Parece que le dieron otro turno en el lugar donde ella se mudó. Dice, me casé hace unos días con mi esposo nacido aquí en los Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer para arreglar mis papeles y poder traerme a mi hija? Mi segunda corte es el 20 de agosto y no sabemos qué hacer. Sí, bueno, buena pregunta. Lo bueno es que el cónyuge de la dama es ciudadano americano, le puede hacer una petición a ella y ciertamente le puede hacer una petición a su hija, asumiendo que la hija sea menor de 18 años. Es importante saber que los padrastros y las madrastras ciudadanas americanas pueden pedir a sus hijastros. Sumamente importante que las personas sepan eso. Entonces, como este caso es una doble bendición porque, por un lado, la dama que está llamando o que sometió la pregunta puede obtener su residencia basado en esa petición familiar y también el hijo o hija que tiene en la República Dominicana. Ahora, este es otro caso donde hay que ver cómo entró la persona. Si entró por la frontera, entonces allí posiblemente se tenga que someter un perdón. Había que ver varias cosas en el caso, analizarlo bien, pero posiblemente se necesite un perdón y posiblemente se tenga que hacer un trámite consular, es decir, que la residencia se tuviera que determinar fuera, en un consulado americano, fuera de los Estados Unidos, si es por petición familiar, siempre y cuando la persona o el aplicante haya ingresado por frontera. Ahora hay un tema aquí de que la persona se mudó de estado. Es muy importante que usted pueda actualizar su dirección y que solicite un cambio de jurisdicción de su caso, porque de no hacerlo así, usted va a tener que viajar a un estado y a una corte que no le pertenece
y eso puede ser un problema. Yo recomiendo ver todos esos asuntos, lógicamente que usted que sea representada por un abogado de inmigración. Abogado, tengo un año de vivir en los Estados Unidos. Tengo un parol con un permiso de 2 años. Mi próxima corte es en abril del próximo año, pero actualmente tengo una relación y me casaré en 2 meses. Él es residente. ¿Cuáles serían los pasos a seguir luego de que me case? Dependiendo del tipo de parol que le otorgaron a la persona, puede ser elegible un ajuste de estatus. Si hay varios tipos de paroles que permiten que se haga ese tipo de solicitud. Y si me dice que todavía está un estatus legal de parol y es un parol donde la persona fue debidamente admitida a los Estados Unidos, entonces puede someter una aplicación para que no solo su esposo la pida, pero también para que su esposo pueda darle usted la residencia, teniendo en cuenta que las solicitudes de parte de residentes a sus cónyuges está tomando aproximadamente unos 3 años actualmente. Ok, muy bien. Um, Abogado, mi hijo ha aplicado 2 veces a la visa EB2, EB2, NIW y no se la han aprobado. También le negaron la I-485. Lleva más de un año y los abogados le dicen que van a aplicar otra vez. ¿Sería eso prudente? Ya prácticamente él está sin estatus. ¿Será que puede aplicar asilo? Podría tener un buen caso, pero lleva en el país más de 2 años. De nuevo, técnicamente una persona puede aplicar a un asilo aún después del año, como es el caso de este joven, si estuvo siempre, o bueno, no siempre, desde que llegó en un proceso de obtener una residencia bajo la visa de interés nacional y por X o por Y nunca pudo obtenerla y recientemente tuvo una decisión negativa. Entonces, eso es una razón justificable de la antimigración para poder someter un caso de asilo tardío. Ahora, honestamente no tenemos suficientes detalles para saber si es un caso sólido o no, pero es algo que ya tuviera que discutir con un abogado de inmigración, como también lo es el hecho de volver a aplicar a la visa de interés nacional, o sea, si le están dando el chance de hacerlo o no. Normalmente ellos no dan un chance de volver a aplicar si la persona está fuera de estatus. Normalmente lo que permite inmigración es someter lo que se llama una moción de reconsideración de la decisión que ya tomó inmigración. Ahora, toca ver si fue una decisión errónea, como muchas veces pasa con inmigración, o si inmigración, y uno siendo objetivamente honesto con uno mismo, tuvo razón en denegar el caso. No todas las personas son elegibles a una visa de interés nacional. Hay que ver si la persona de verdad era elegible o no. Y si no, ya entonces hay ver otras alternativas migratorias. Una de esas posiblemente pudiera ser un asilo. Abogado, soy venezolano. ¿Puedo yo sacar un ITIN number? ¿Me afectaría esto para solicitar el asilo, ya que inmigración me pide un A number? Un número de ITIN no reemplaza un número de alguien. Como habíamos hablado hace unos minutos, un número de ITIN es simplemente un número que concede el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, conocido como el IRS, y con ese número de impuestos eso le permite a las personas poder someter o declarar sus impuestos Mm. bajo, digamos, la máscara, en muchos casos, no todos, pero bajo el pretexto de una empresa, aunque sí hay personas que han creado sus empresas debidamente y han reportado sus impuestos, pero básicamente eso es lo único que hace, permite la declaración de impuestos cuando una persona no tiene un número de seguro social. Ahora, lo bueno es que una persona, independientemente de la nacionalidad, sea venezolano, hondureño, cubano, puede aplicar un número de ITIN, pero un número de ITIN es algo que el gobierno, específicamente la agencia de IRS, le da a las empresas y de esa forma muchas personas pueden declarar sus impuestos. Y teniendo un número de ITIN, una persona no va a ser afectada en su solicitud de asilo. Muy bien. Abogado, ¿cómo puedo traer a mi hijo menor de edad? Él tiene 7 años. Él ha sido beneficiado con parol humanitario.
yo estoy acá en los Estados Unidos y no tengo familiar cercano para que me lo traiga, ¿puedo enviar a alguien desde los Estados Unidos para que lo traiga? Y si no es así, ¿qué riesgoso puede ser si yo salgo para buscarlo? Cabe mencionar que yo vine con parol humanitario hace 8 meses. ¿Qué tan riesgoso puede ser si solicito un advance parole? ¿Será que me dejen entrar nuevamente a los Estados Unidos? Esa es muy buena pregunta y entiendo totalmente el dilema porque bajo el programa de parol humanitario, cuando se trata de un menor que quiere ingresar a los Estados Unidos, solo el representante legal o aquella persona que tenga custodia legal, no un documento notarizado, no un documento que hizo un paralegal, pero algo de la corte donde indique que una persona es el representante legal, solo esa persona tiene la autoridad de traerse al menor a los Estados Unidos bajo el programa de paro humanitario. Entonces, sí es un dilema porque sabemos que hay muchas familias que simplemente no pudieran dar una custodia a un hijo, a otra persona, y sabemos que muchas veces estos procesos en Latinoamérica tardan muchísimo tiempo, pero es una realidad que las personas tienen que afrontar. Ahora, una persona teniendo el parol humanitario ciertamente puede pedir un permiso de viaje, sin embargo, sí es un tanto riesgoso porque no hay una, digamos, seguridad que la persona vaya a ser readmitida a los Estados Unidos. Entonces es pensar sus alternativas, si existe alguien que pueda obtener la custodia y es alguien que tenga ya alguna visa para ingresar a los Estados Unidos, alguien de confianza, quizás eso sea una opción, pero si no, entonces buscar otras alternativas que no sean tan riesgosas como usted salir del país. Ahora, quizás la persona califica a un TPS o tiene algún otro tipo de amparo que le permita salir con más seguridad del país. Eso es algo que también tuviéramos que evaluar. Muy bien. Abogado, ¿pudiéramos tomar unos 10 minutitos más en vista de que empezamos un poquito tarde? ¿No hay problema? Sí, claro que sí. Gracias, qué amable, muchas gracias. Abogado, soy venezolano y quería saber qué documentos necesito para solicitar mi asilo. Yo entré en agosto y tengo fecha de corte para el 1 de julio del 2024 vía online. Para someter el asilo, lo que se necesitan son documentos que demuestren que usted fue víctima de persecución en su país o que es sumamente probable que lo vaya a ser y que esta persecución tiene que ver con razones ya sea políticas, religiosas, por su nacionalidad o porque usted, por sus creencias religiosas o pertenece a un grupo social reconocido y existen varios tipos de grupos reconocidos bajo las leyes de inmigración. Normalmente tienen que tener su solicitud de asilo, la planilla del asilo, bien llenada. Tiene que tener una declaración que explique todas las instancias en las cuales usted fue víctima de persecución, qué fue lo que pasó, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué necesita dar detalles de lo que usted sufrió. También información o evidencia que demuestre que eso que usted está diciendo es verdad. Por lo menos hay personas que dicen, en mi país fui víctima de persecución tal que desafortunadamente asesinaron, no sé, a mi tío. Eso es un hecho muy fuerte, muy traumático. ¿Tiene usted algún documento que demuestre que su tío falleció? El acta de difunción, quizás informes médicos. O sea, eso es algo que debería tener una persona. Personas que dicen, bueno, fui director de un movimiento político en mi país. ¿Tiene usted alguna credencial de esto? Fui víctima del crimen organizado, las maras en mi país, el gobierno no hizo nada al respecto. Bueno, existen personas que también fueron víctimas de estos mismos grupos, organizaciones que también fueron víctimas de esto. Tenemos declaraciones de esas personas, existe alguna grabación, existe algún mensaje, en fin, evidencia que demuestre eso, que la persona sí fue víctima de persecución. Y también evidencia que demuestre lo que es la situación de ese país. Por lo menos el Departamento de Estado, ellos tienen un reporte muy interesante que ellos publican todos los años sobre la situación de cada país, de todo el mundo. Y es un
reporte que tiene mucha credibilidad y eso le permite saber a los jueces de inmigración, a los oficiales de asilo, cuáles son las condiciones reales de un país de una forma objetiva. También artículos y otra evidencia que pueda demostrar que usted califica un asilo. Ahora, también recomiendo, no en todos los casos, pero sí en algunos, que su abogado pueda escribir una carta legal y es básicamente una carta persuasiva donde se le indica al juez de inmigración o al oficial de asilo que usted califica o debería ser otorgado el asilo, que se le debería dar consideración favorable en su caso, porque hay otros casos que se han decidido de la misma forma y que usted en este caso debería ser elegible a ese amparo porque bajo el principio de stare decisis, lo que quiere decir que ya varios jueces o jurisprudencia, o sea, varios jueces, ya varios casos se han aprobado de la misma forma, fuera lógico que también su caso también. Entonces, eso depende, cada caso es diferente, pero básicamente eso es lo que debería estar en toda solicitud de asilo. Bien. Abogado, soy de Venezuela. Yo quiero irme a mi país, pero no tengo pasaporte. ¿Qué se haría en este caso, ya que una amiga no quiere ya estar aquí? Sí, es una situación que muchos de nuestros hermanos de la comunidad venezolana están atravesando, desafortunadamente, y es algo que, bueno, ciertamente está afectando mucho sus procesos migratorios para nuestra gente de Venezuela. Ahora, una de las opciones que pueden tener, hay ciertos países que permiten que las personas hagan la renovación de sus pasaportes, aunque no tengan aunque se les haya expirado y permite que puedan ir a sus países a hacer eso. Por lo menos Colombia es uno de esos países. También México. Sin embargo, una aclaratoria con México, recientemente cambiaron sus políticas. Antes permitían que prácticamente cualquier venezolano con un pasaporte vencido pudiera ir a renovar su pasaporte. Ya no, solo admiten a residentes legales de los Estados Unidos y bueno, también ciudadanos americanos que tengan el pasaporte vencido que puedan hacer los trámites consulares para poder renovar sus pasaportes. Pero sabemos Colombia es uno de esos países que aún permite que se haga la renovación de pasaporte y bueno, lógicamente Venezuela por medio del SAIME y asumiendo que la persona no tenga miedo de persecución o haya sido víctima de algún crimen político, lo pueda renovar desde la misma sede del SAIME allá en Caracas, Venezuela. Bien. Abogado, para un ingeniero industrial con más de 5 años trabajando en el área comercial de soluciones de ciberseguridad y de Microsoft, inteligencia artificial, ¿podría optar por la solicitud de visa EB2 NIW? Sí, lo puede hacer asumiendo que, bueno, primero que todo hay que ver si la persona ingresó, cómo ingresó a los Estados Unidos, si ingresó legal o no, si se ha acumulado más de 180 días de estadía ilícita o no en el país, pero asumiendo que no tenga ningún problema de su entrada o de estadía ilícita o algún problema criminal o que no lo haga admisible a los Estados Unidos. Ciertamente suena muy interesante este perfil que tiene la persona que nos hizo esa pregunta. De hecho, una de las personas que hemos podido asesorar legalmente es justamente alguien que trabaja en el área de seguridad y cibernética y es una persona que también lidia con este tipo de cosas, lo que es la parte de seguridad y la informática. Y eso es algo muy importante ahorita en los Estados Unidos. Y para calificar esa visa, primero se tiene que determinar si hay una necesidad aquí en los Estados Unidos que ese inmigrante pueda de alguna forma llenar o que pueda de alguna forma resolver. Entonces, teniendo eso en mente y ya sabiendo que la persona tiene un título avanzado o asumiendo que tenga un título avanzado, 5 años de experiencia o más, entonces si tiene un plan que me parece buenísimo, estas visas de interés nacional, un plan para mejorar aquí, de ser beneficio en los Estados Unidos, sobre todo en el área cibernética y el área de seguridad, hay muchos problemas con países, entre esos Rusia, entre esos China, y los problemas en cuanto a la parte cibernética
y el tipo de guerra cibernética que ha ocurrido contra los Estados Unidos. Es un tópico sumamente interesante y es algo donde hay un interés nacional extremo. Entonces, si estamos hablando de una persona que es destacada en esa área y cumple con lo que es los años de experiencia, el título y no tiene problemas de admisión o de estadía ilegal, pienso que fuera muy buen candidato para esta visa. Muy bien. Abogado, soy venezolana y también tengo nacionalidad colombiana. ¿Puedo solicitar el TPS? ¿Es, eso afecta en algo la aprobación del TPS? Sí puedes solicitar el TPS, lo único que al someter su solicitud, una de las cosas que sí va a tener que demostrar es que no existe vínculos suficientes, en este caso en Colombia, o que va a ser muy difícil usted poder relocalizarse a Colombia. Pero ojo, no estoy hablando de someter un caso de asilo. Un TPS no tiene que ver con un caso de asilo. A veces muchas personas lo confunden. No tiene que haber persecución en Colombia. Para usted demostrar que no tiene vínculos suficientes con ese país, quizás lo que es las oportunidades de empleo para usted específicamente, quizás no sean suficientes si tuviera que irse a Colombia, quizás no tenga familiares suficientes allá, o quizás si lo llevamos a otros extremos, o quizás usted fue víctima de algo en contra de usted allá en Colombia. Entonces, esos son factores que pueden ser considerados a su favor al aplicar a TPS. Pero es muy claro, la ley ha sido muy clara y bueno, gracias a Dios muchos de nuestros clientes con doble nacionalidad han podido obtener el TPS. Abogado, creo que va a ser la última pregunta. Ya son las 8:40 en esta noche. Ya tenemos prácticamente una hora cumplida. La última pregunta es, ¿podría compartir de manera estimada cuál es el porcentaje de éxito de los casos de asilo y de solicitud de visa tramitados por su despacho legal? Sí, gracias a Dios hemos ayudado a muchísimas personas a tramitar los casos de asilo, hemos tenido muchas aprobaciones, no todos los casos son aprobados y honestamente no tuviera un número exacto y bueno, si hubiera sabido que íbamos a tener esa pregunta, ciertamente hubiera podido ofrecer números exactos. Pero lo que sí puedo decirle es que mi equipo y yo somos personas que nos interesa mucho poder ayudar a las personas en estos trámites y antes de tomar un caso, decirle a las personas la verdad, que a veces, muchas veces, eso es lo que desafortunadamente, y es triste porque no debería ser el caso, pero muchas veces eso es lo que hace falta en el momento que a las personas van a una consulta legal. Si una persona no tiene un caso, es mejor decirle que no tiene un caso. Yo fuera la última persona que quisiera ir a debatir un caso delante de un juez que sé que no tiene sentido o que no tiene razón de ser aprobado. Éticamente, tomo casos donde veo que sí existe la posibilidad de que esa persona pueda lograr el objetivo. Gracias a Dios, muchos casos se han aprobado, no todos, pero aquellos casos que no son aprobados, nosotros tenemos, como lo tienen otros abogados de inmigración también, mecanismos legales en el cual nosotros podemos solicitar que los casos sean revisados y reconsiderados. Existen apelaciones, existen mociones y muchas formas que una persona pueda obtener su estatus migratorio. Pero sí, hemos ayudado a muchas personas y eso ha sido una dicha para mí muy grande y es algo que me llena de mucho orgullo poder ayudar a mi comunidad y como inmigrante que soy también, de alguna forma jugar un papel importante en la vida de personas que quieran regularizar su estatus aquí en este país. Bien, abogado Jesús Reyes, muchas gracias por haber amablemente aceptado esta invitación de parte de nuestra iglesia adventista. Aprecio tanto la experiencia, el conocimiento. Usted no vacila al responder. Es evidente la experiencia, el conocimiento que tiene. Lo último que sí quería pedirle al abogado es que nos dijera cómo pueden hacer las personas, porque me quedaron 15 preguntas que no pudimos hacer porque el tiempo se nos fue. ¿Cómo pueden hacer ellos para contactarle, para que usted conteste las preguntas de ellos y para que les pueda ayudar en los diferentes casos que ellos tengan? Sí, claro que sí. Y bueno, Pastor, gracias por la invitación. De verdad, para mí ha sido un honor compartir con las personas que se unieron a este live stream.
Y sí, aquellas personas que necesiten ayuda se pueden comunicar con nosotros. Ahí están, bueno, los teléfonos en pantalla, mi página web, jesusreyeslaw.com, o también los números que ve allí en Mm. pantalla, el 888 mi gente, que viniera siendo 888-644-3683. Estamos disponibles todos los días de la semana, bueno, de lunes a viernes. Y soy el abogado encargado de mi oficina. Las consultas las hago personalmente, y hago eso porque pienso que es importante uno de verdad estar a cargo de los casos que tome. Quizás no seamos una organización extremadamente grande, pero nos interesa la calidad, que aquellas personas que pusieron su confianza en nosotros, haremos todo lo posible para ayudarlas, para darles aliento, que eso es importante porque sin Dios no hay nada imposible, y aquí es muy importante el aspecto de la fe. Y me alegra poder, bueno, compartir eso con usted y con su congregación, porque muchas veces lo que uno hace está limitado. O sea, yo que más quisiera poder, a todas las personas que se comunicaron con nosotros este día, poder darle una residencia, una ciudadanía, pero estamos sujetos a leyes terrenales. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. ¿Quién es el que toca los corazones de esos jueces, de esos oficiales, de esas personas que tienen que estar allí para abogar por las leyes de este país? Entonces, es ahí cuando viene la parte que es fundamental de la fe, que toda persona tiene que tener en mente, y de nuestra parte hacer lo mejor posible para decirle a las personas la verdad, darle las mejores soluciones y que con la ayuda de Dios puedan salir adelante. Muy bien. Abogado, una vez más, muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión de la misma forma como iniciamos y quiero invitarles, por favor, para que me acompañen a orar a Dios y a la vez quiero suplicarle a nuestro Dios, a nuestro buen Señor, que Él bendiga sus casos y les ayude y le pueda abrir las puertas para que sus casos puedan ser resueltos. Gracias, Amén. abogado. Inclinemos el rostro, oremos. Querido Padre, dejamos en tus manos a las 35 personas que esta noche se unieron para escuchar de la experiencia del abogado Jesús Reyes. Toma sus casos, oh Dios, y ayúdales para que puedan arreglar sus situaciones y pronto puedan estar unidos con su familia, puedan tener su documentación correcta y puedan ser ciudadanos, oh Dios, que cumplan la misión que vinieron a hacer a Estados Unidos. Bendíceles y pedimos que esta noche nos deje un sueño reparador y mañana nuevas energías para ir al trabajo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a todos, muchas gracias, abogado, muy amable, muchas gracias una vez más. Esperamos en otro momento tenerles una vez más con nosotros. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Bendiciones, pastor. Gracias. ¿Cómo no?